Esto se va a poner muy bueno. El chanchito picarón, abstenerse por favor. Hola amigos, es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente en una edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y hoy tenemos un tema muy interesante que algunos quizás lo toman medio, pero tranquilo, no es nada de lo que se presuponen. O por ahí algunos malintencionados van a estar mirando este programa. Vamos a hablar de erotizar la luz. ¿Y de qué estamos hablando cuando es el tema de erotizar la luz? Y básicamente una de las cosas que quiero que tengan en cuenta es que necesitamos entender esta diferencia etimológica y aparte de práctica y de uso que hay entre dos palabras fundamentales y que por ahí no las tenemos muy claros. Y es la siguiente, miren. A ver si tenés bien claro qué significa pornografía. La palabra pornografía viene etimológicamente de la unión de dos palabras griegas. Porne, que representa cortesana, prostituta, promiscua, y grafía, que se entiende como escritura o descripción. Es decir, representa la descripción por medio de la escritura de la literatura de lo que sucedía en la intimidad de las prostitutas, ¿está? En la antigua Grecia. Actualmente, el término, según la propia RAE, se utiliza para las descripciones que sean explícitas por cualquier medio de representación, escrito, sonoro, visual, etc. En cuanto al sexo o a los órganos sexuales, buscando por esta vía excitar o intentar hacerlo a quien lo recibe. Bien, o sea que estamos viendo que hay una parte, acá hay un término muy interesante, fíjate lo que dice, explícitas, o sea, las descripciones explícitas. Yo estoy convencido de que esto atañe también a la imagen. Hay, de alguna manera, imágenes que son demasiado explícitas, no solamente en su construcción, sino también en su iluminación. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cuál sería la contraparte de esto. ¿Por dónde iría? La palabra erotismo proviene del griego y significa amor, ismo. ¿Tá? El erotismo alude originalmente al amor apasionado, que es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Junto con la pasión sexual, esta sensación fue simbolizada en el dios Eros, que era el dios primordial encargado del sexo y el amor. Así que, si bien el erotismo, al igual que la pornografía, representa al ser humano sexualmente activo, el primero se dedica a dejar todo lo que sucede liberado a la imaginación, mientras que el segundo es una representación gráfica de la relación en sí misma. Y ese es el punto clave. Hay muchos fotógrafos que están utilizando luz pornográfica. ¿Qué es la luz pornográfica? Es la que se utiliza solo para mostrar algo, para que se vea lo que está delante de la cámara. Cuando lo que se espera es un modelado del sujeto, la creación de un ambiente emocional en la fotografía, pero simplemente se alumbra. Es cuando hay mucha luz pareja en todos lados y es explícita, todo está a la vista, solo muestra lo que está ahí. En contraposición tenemos la luz erótica. ¿Cuál sería la luz erótica? Bien, es la que utilizamos para sugerir, la que insinúa, la que modela y crea el clima para entender la historia. Es la que estimula la imaginación, es la que nos permite a nosotros imaginar cosas, una historia, todo un mensaje, todo un tema. Así que vamos a tener por un lado lo que es la luz pornográfica y por otro lado la luz erótica. Lo que me estoy refiriendo con esto de la luz pornográfica y la luz erótica es con respecto a la actitud que tenemos a la hora de fotografiar o de iluminar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque muchos quizás no están entendiendo el hecho de que iluminar no es que haya luz adecuada para exponer, sino que en lo que tienen que estar prestando mucha atención y trabajando es cómo van a iluminar la escena para crear ese clima emocional que habría en una circunstancia como la que están queriendo representar. Entonces, un ambiente así de discoteca o de un pub, un bar, a la noche, con gente tomando un trago, no hay toda luz blanca por todos lados, no es lo habitual. ¿Cómo creo esa sensación de lo que sería la seducción, la noche, los jóvenes, ese tipo de cuestiones? Entonces necesitamos entender que llamamos esto de luz pornográfica cuando no es luz adecuada, cuando solamente hay mucha luz y luz pareja. Ojo, atento, no quiero que se equivoquen con lo que sería la luz informativa.
¿Cuándo es luz informativa? Bueno, mira, en estos casos que te estoy mostrando, en acá estamos viendo esto luz informativa ¿para qué? Para que uno pueda ver tranquilamente de qué se trata eso. Entonces una conferencia, una reunión, una clase, algo donde yo necesito que realmente se vea, mostrar algo en particular, ¿está? Alguna cosa de eso. Eso es informativo, necesito una luz pareja que esté bien. Pero en un retrato, en la creación de un ambiente, en una situación, en un bodegón, en un producto, no puedo tener luz pornográfica. Ahí no hay luz informativa. Ahí no hay luz informativa que valga. Ahí se transformaría en luz pornográfica. ¿Se entiende? Bien, pero entonces, erotizar la luz. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Erotizar la luz tiene que ver con la sutileza, con esconder más de lo que se muestra. Tiene que ver con representar a través del juego de luces y sombras las emociones que se viven en esa determinada situación a través del manejo de la luz. O tiene que ver también con crear el clima emocional adecuado para estimular la imaginación del espectador. Todo esto está bárbaro, Gustavo, me encanta, genial lo que estás planteando. ¿Qué hacemos si no existe una condición lumínica de esas características cuando vamos a hacer la foto? La creamos. ¿Qué pasa cuando voy a un lugar a fotografiar pero no existe esa situación? O cuando voy a fotografiar a alguien y no tengo esa condición. Bueno, creamos la situación. La producimos nosotros trabajamos sobre esa situación y con nuestros flashes o con las lámparas o lo que tengamos, vamos a construir ese tipo de iluminación y a crear ese clima, ese ambiente adecuado para representar eso que queremos decir. Ese es el punto clave en esto. Claro, hay que tener algo que querer expresar y querer decir, y hay que saber cómo representarlo lumínicamente. Pero el punto, la clave está ahí. Esta luz erótica es la que va a insinuar cosas y es la que va a desprender, primero nosotros y después en el espectador, la imaginación. Va a encender la imaginación. Imaginación es la que debemos despertar en nosotros para poder crear a través de la luz. Ese clima emocional que va a transmitir el concepto que queremos representar. Entonces, no importa que la situación no sea la adecuada, no importa que las condiciones no sean las que nosotros pretendemos, nosotros a través de la iluminación vamos a crear ese clima adecuado, esa cosa particular. Nosotros somos los que tenemos que transmitir algo y crear algo y decir algo acerca de eso que queremos expresar. Entonces nosotros construimos la luz. El dominio de la luz, el saber lo que queremos decir, el saber lo que queremos expresar, el tener claro cómo vamos a hacer, cómo vamos a dar el mensaje visual, es lo que va a permitir crear esa situación en cualquier circunstancia, ante cualquier tipo de digamos, contrariedad, no importa. No siempre vamos a tener las situaciones ideales, perfectas de luz. Lo que se espera es que vos estés creando eso. Lo que se espera es que vos estés dándole ese plus, esa cosa diferente a la imagen que estás desarrollando. Porque estás contando tu historia. Entonces, en eso estamos hablando de erotizar la luz. De trabajar con una iluminación que no sea pareja, todo igual, todo lo mismo. No. Creá lo que vos quieras crear. Decí lo que vos quieras decir. Establece lo que quieras establecer. Porque lo que es importante entender es esto. Fotografiar es traducir ideas y conceptos a imágenes. ¿Está? Eso que se te ocurrió en la cabeza, eso es lo que vos tenés que representar en tu foto. Ese concepto, esa idea que vos tenés, ese mensaje que querés dar, tenés que hacerlo a través de los elementos, de la iluminación, de la composición, de la edición, todo en tu fotografía. De esa manera vas a despertar la imaginación en el espectador, para que pueda interactuar con la obra y así poder entender la historia que estamos contando. La luz es la que termina de cerrar todo. Vos tenés todos los elementos, todo perfecto, todo genial, pero si no creas las condiciones lumínicas, el espectador no entiende lo que querés decir. Vas a tener que de alguna manera apelar a la buena voluntad del espectador y que él trate de entender algo ahí, que él trate de armar una historia que muy probablemente no va a coincidir con la tuya. ¿Por qué? Porque él ahora tiene que inventar, él ahora tiene que armarse una historia en base a los elementos que vos le mostraste. El problema es ese. Vos no le construiste toda la historia. Mira, el escritor,
cuando prepara su novela o su cuento, lo que sea, él va preparando todo un marco, todo un contexto. Va describiéndote un montón de cosas, situaciones, lugares, personajes, cosas interesantes y va armando todo ¿para qué? Para que de alguna manera vos después vayas entendiendo por dónde va la trama de ese cuento o de esa novela y después te sorprende quizás con el final o cosas por el estilo. Bien, nosotros vamos a trabajar con toda una serie de elementos que van a, en su relación, al estar relacionados entre sí en la composición, van a contar una historia, pero el clima lo creamos con la iluminación, el ambiente, esa cosa que queremos representar, eso que queremos insinuar, eso que queremos que entienda el espectador, va a estar relacionado básicamente con qué? Con la iluminación creando un clima, un ambiente que sería emocional, como yo digo, que sería el tipo de ambiente que existiría en una situación como esa que vos querés representar. Ahí es donde tengo que iluminar de una manera particular, ahí es donde tengo que hacer algo particular con la luz. Está bien, yo entiendo. Y bueno, Gustavo, pero puede gustar, pero puede no gustar. Acá lo importante no pasa porque guste o no guste, lo que sea, aunque esto suena un poco raro. Lo que importa en todo esto es que vos te expreses, que vos tengas la valentía de expresar una opinión fundamentada, con un respaldo, con un juicio de valor tuyo a través de lo que vos pensás y analizás y querés expresar con respecto a ese tema. De eso se trata esto. Después la gente, bueno, habrá algunos que están de acuerdo con vos, otros que no estarán de acuerdo con vos, habrá gente que le va a gustar, habrá gente que no le va a gustar, y eso es lo ideal, eso es lo correcto. No esperes gustarle a todo el mundo, porque si vos estás esperando gustarle a todo el mundo, y si de alguna manera todo el mundo dice que lo tuyo está bien y le gusta, tenés un problema. ¿Sabes por qué tenés un problema? Porque en realidad no es tanto que le gusten, es que lo aceptan. Lo que estás haciendo es estándar, es correcto, está bien, no nos molesta, lo aceptamos, está ubicado, está correcto. Pero no genera, no produce nada. Cuando vos veas que tu trabajo algunos lo aman y otros lo odian, unos hablan maravillas y otros lo defenestran, ahí quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Entonces, no hay que tener miedo a esto. Lo que sí hay que trabajar es en cómo voy a expresarme con eso. Quiero darte algunas ideas que podés aprovechar para empezar en un camino interesante del aprendizaje para cómo expresar esto. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Es fundamental que tengas en cuenta esto, mirá. Los elementos que componen tu foto van a dar una comprensión intelectual del mensaje, pero el impacto emocional lo da la iluminación con la que creaste el clima. Claro que en tu composición tienen que estar los elementos adecuados. Claro que no tiene que haber elementos random, cualquier cosa, o sea, mezclo lo que sea, total que sea lindo, yo lo mezclo. Vos ves esos bodegones que ponen frutas, verdura, banana con tomate y con lechuga y con sal y apio y cualquier cosa, y vos decís, ¿qué es toda esta mezcla? Pero son cosas lindas, no pasa por ahí. Pasa porque todos los elementos entre sí generan una relación, tienen una coherencia y en la mente del espectador, al relacionarlos entre sí, entiende un mensaje que se quiere dar con respecto a eso. Puede desarrollar una historia en su cabeza. Lo que completa la historia es tu iluminación. El cine tiene algo fantástico que es la iluminación, es el movimiento, un montón de cosas. Pero hay un elemento, hay un ingrediente fundamental, que es el que muchas veces nos desestabiliza emocionalmente, o sea, contribuye fuertemente al impacto emocional, y es la música, el sonido. ¿Está? ¿Por qué? Nosotros tenemos filtros que de alguna manera están permitiéndonos saber qué es realidad y qué es mentira, qué es fantasía. Pero el inconsciente, para cuidar al inconsciente, porque el inconsciente es eso, es un inconsciente que no sabe qué es realidad y qué es fantasía. Entonces, a través de estos filtros nosotros podemos vivir más o menos ubicados. Pero cuando nosotros estamos en atención, estamos concentrados en algo, esos filtros están activados, cuando es el hecho de ver una película,
Y la secuencia de una película, básicamente, para entenderlo de una manera, explicarlo de una manera, sería que lo que vos estás viendo es consecuencia de lo que ya pasó y te prepara para lo que viene. Entonces vos estás concentrado en eso, en esa plena atención, ¿no? Del tema del guión, de las acciones, de las palabras, de lo que se dice. A lo que no le estás prestando mucha atención es a la música, al sonido. Y eso va directamente al inconsciente. Está comprobado científicamente y hacé la prueba. Mirá en YouTube, mirá partes de películas donde hay una música muy épica o muy emocional, o publicidades, hay publicidades con una música tremenda. Hacé la prueba de mirarlas con la música y después mirarlas sin la música. Vas a ver la diferencia. Es impresionante. En una te recontra emocionás y en la otra, mirá, qué interesante. Entonces, nosotros no tenemos la música, pero tenemos la luz y crear toda esa ilusión y toda esa potencia en una imagen quieta, en una imagen detenida. En eso tenemos que trabajar. Ahí es donde viene la cuestión, porque lo que estamos buscando es que nuestra imagen produzca un impacto emocional. Si no produce un impacto emocional, estamos en problemas. ¿Está? Si no producimos un impacto emocional en el espectador, algo que le pegue fuerte, algo que genere, lo lleve a la reflexión, o le produzca una alegría, o le genere nostalgia, algo pase, nuestra fotografía no tiene recordación, nuestra fotografía pasa intrascendente, ¿sí? Nada. Entonces, atento a esto. Tenemos que cuidar esto. Miren, esto no es una idea mía, esto es también científico, ¿eh? Los impactos emocionales, dice la psicología, se generan cuando las emociones son estimuladas por alguna circunstancia externa. De esa manera se producen emociones negativas o positivas, dependiendo de las circunstancias. ¿Está? Pero bueno, estos impactos emocionales generados por emociones que son estimuladas por circunstancias externas también vienen por una imagen, algún tipo de estimulación sensorial. Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo, cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo importante. Una imagen nos puede mover tranquilamente a eso, al tema de un recuerdo, algún suceso, lugares en particular, ¿tá? Y nuestras emociones reaccionan a eso. Tengan en cuenta esto, que lo dijimos recién, el inconsciente no identifica qué es verdad y qué es fantasía. Si nuestra foto logra una gran carga de veracidad, logramos engañar al inconsciente y así provocar una emoción. Por eso, lo importante en tu fotografía no es que sea veraz, sino que sea creíble. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Sé que hay mucha gente que cuando yo digo esto me mira con una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Eso es cualquier estupidez, ¿cómo vas a decir esa locura? Chicos, necesitamos sacarnos de encima la carga esa de la verdad, la realidad. ¿Por qué? Porque la fotografía no es la verdad, nunca lo fue y tampoco es la realidad. Es totalmente manipulable. ¿Por qué? Porque la manejamos nosotros, que somos personas, y las personas son totalmente subjetivas, y cada uno va a fotografiar desde su punto de vista. Bueno, Gustavo, pero una noticia periodística, una guerra, y la guerra, cada fotógrafo la fotografía desde su punto de vista y la editorial que le contrató y le paga el sueldo. A ver, vamos, maduren un poquito, ¿eh? Entonces la fotografía no es la realidad, tampoco es la verdad. Así que en ese sentido tenemos que ser un poquito incrédulos. Yo sé que hay un montón de fotógrafos documentalistas que van a estar totalmente en contra conmigo de esto, pero bueno, lo lamento. El día que me convenza con argumento fuerte, que vayan más allá de la moral, de la ética, y hablemos realmente de ese tipo de cosas, porque la parte moral y ética está muy buena, pero hasta en la parte moral y ética, la subjetividad de cada uno de nosotros tiene un peso tremendo. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Nada. Estoy cada vez más convencido que lo importante de una fotografía no es que sea veraz, sino que sea creíble. Yo necesito que mi espectador se crea la historia, se crea lo que estoy diciendo. Miren, ahí tenemos la fotografía de Capa, que durante mucho tiempo fue muy cuestionada, y que es verdad, que es mentira. Hay muchos artículos periodísticos y hay mucha evidencia de que eso fue preparado. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, hay una tira de negativos de Capa, que se encontró de Capa con un montón de milicianos que murieron de la misma forma. Mirá vos qué puntería que tenía Capa, ¿viste? Para andar agarrándolo.
Entonces, ¿pero qué estaba buscando Capa? La espectacularidad. ¿Por qué? Porque Capa era un vendedor, un marketinero espectacular, y era un tipo que presentaba las cosas de una manera espectacular. Entonces, bueno, necesitaba espectacularidad en sus imágenes para que éstas vendieran, para que las agencias la compraran. A ver, vamos, che. La tenía muy clara Capa ya en la década del 30, del 40 y acá estamos todavía discutiendo qué. Entonces, bueno, él armaba eso. Lo que hacía era armar imágenes creíbles. Están las fotos de esos niños jugando frente a una casa toda destruida por balazos y cañonazos y los mismos niños aparecen jugando en 3, 4 casas diferentes. Cuando eligió la que más le gustaba, esa es la que vendió. Entonces la fotografía no es tan importante que sea veraz, lo importante es que sea creíble. Entonces ahí es donde aparece mi luz erótica, ahí donde creo el clima a través de los distintos elementos y soy contundente con mi mensaje a través de una iluminación que represente emocionalmente lo que se viviría en una circunstancia como esa que estoy tratando de representar en la foto. Ese es el punto, esa es la clave en todo esto. Ahí la fotografía empieza a funcionar de una manera distinta. Ahí a la gente, a los espectadores, les empiezan a pasar cosas con mis fotos. Claro, porque al ver esas fotos le producen recuerdos, emociones, alegrías, reflexiones, cosas. Empieza a brotar toda una serie de sentimientos, de sensaciones que son atractivas. Además, van a tener una muy buena carga de impacto visual que necesitamos hoy en día. ¿Para qué? Ya sabemos, para detener al espectador, para que este no esté tanto con la maquinita ahí, ¿estamos? Entonces, vamos, hay que reaccionar, hay que activarse y hay que empezar a moverse con esta cuestión de decir, tengo que crear una imagen que cuente una historia, que se la crea el espectador y que le produzca algo a él. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque aceptémoslo. Las emociones son siempre reactivas, disparadas por algo que nos ocurre. Son de corta duración y no se pueden ni evitar ni controlar. A lo sumo se pueden gestionar, se pueden disfrazar. Necesitamos estar en la búsqueda de esa luz particular, de esa luz exclusiva, de esa iluminación que en la gente les permita entender, comprender cosas, que sea impactada, que sea maravillada por lo que está viendo, y no simplemente que le muestre cosas o le muestre situaciones. Si no la encontramos, la creamos, pero tenemos que empezar a entender que la luz es la herramienta más poderosa para generar imágenes conceptuales. La luz es la que produce esas sensaciones, esas emociones. Hemos hablado ya en otros videos y vamos a hablar en alguno bien específico de todos los estudios psicológicos que hay con respecto al tema de la luz. Todo lo que la luz produce, todo lo que la luz genera en el espectador. Ojo, y estamos hablando de estudios que se hicieron hace unos cuantos años atrás con respecto a cómo reaccionaba el ser humano en la iluminación que había en determinadas edificaciones, edificios, casas, ambientes. ¿Está? Claro, para los arquitectos esto era muy importante porque les permitía ir también diseñando los esquemas lumínicos en sus construcciones. Entonces hay una influencia de la luz tremenda y los que más tenemos que controlar y tener dominio sobre eso somos nosotros los fotógrafos. Así que necesitamos despertar, necesitamos activar con respecto a todo esto. El arte está para emocionar, para generar sensaciones, para hacer reflexionar, para elevarnos a un estado superior, para disfrutarlo. Para la mediocridad, la inmundicia, para toda la bajeza del ser humano, para eso está la realidad que nos circunda, la del día a día. En eso no hagas tanto hincapié y bueno, si es tu propósito fotografiar eso, sí, ya hablaremos del propósito en otro video. Pero lo importante es contar buenas historias. Así sean de ese tema que a mí no me agrada mucho, como es todo lo que es la miseria humana, pero contar buenas historias, potentes, historias que lleguen al corazón de la gente. Y vas a ver que tu fotografía va a producir algo muy, muy bueno. Me gustaría que me cuentes qué pensás con respecto a todo esto. Si estás de acuerdo o no, creo que muchos no van a estar del todo de acuerdo, sobre todo con el tema de la veracidad o la credibilidad, pero me gustaría mucho que me des tu opinión, que me escribas ahí abajo, prometo contestar, a veces demoro un poquito, pero si no, no hay problema, prometo contestar. Y aparte además también quiero invitarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita, que te suscribas también, que te metas en mis redes y me sigas y vas a ver un montón de contenido que constantemente estoy publicando. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por siempre estar ahí y nos vemos en el próximo charlando de fotografía entre mate y mate.